Aleluya, gloria a Dios. Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Quiero declarar bendiciones en el nombre de Jesús sobre su vida, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus bienes. Declaro en el nombre de Jesús que la gracia del Padre, que la salvación y la misericordia del Hijo y la unción y el poder de su Santo Espíritu está sobre sus vidas en este momento. Saludos hermanos, hermanas que me escuchan, que me van a estar escuchando a través de este mensaje, a través de este video. Asimismo a mis amigos, amigas que van a estar escuchando este video en un momento dado. Dios los bendiga, los quiero mucho. Asimismo a mi familia en la sangre, a mis tíos, tías, mis primos, ya que como cristianos hay un sentir y un deseo, yo creo que en cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, y ese deseo es que cada uno de nuestra familia conozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, así como nosotros lo hemos conocido. Y yo creo que cada uno de los que van a estar escuchando comparten conmigo este sentir, que nuestra familia también lleguen al conocimiento de la palabra de Dios y a la vida eterna en Cristo Jesús. El día de hoy me gozaba con un mensaje que estaba viendo en la mañana a través de la plataforma de YouTube en vivo, de una hermana que he estado escuchando y es una palabra muy hermosa que ella daba acerca de la sanidad del alma, en cómo muchas veces nuestra alma es fragmentada, es quebrantada. Aún el salmista David decía que muchas veces su alma había caído en cárceles y muchas veces el alma, él mismo ensortaba su alma para que siguiera alabando a Dios en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Y eso es lo que compartía la hermana, que muchas veces como seres humanos, a través de las circunstancias que nos rodean, y muchas veces nosotros somos inocentes de circunstancias que hacen que nuestra alma sea fragmentada, sea lastimada en el transcurso de nuestra vida. Y me gozaba mucho con esa palabra porque en lo personal yo creo en la restauración del ser humano, yo creo en la restauración del alma de las personas, porque así mismo como Cristo vino a salvar mi vida del pecado y de la maldad, así mismo también vino a restaurar mi vida. Y es lo que quiero estar compartiendo con ustedes, de una sanidad, y más que nada una sanidad es una restauración impresionante que Dios, Señor Jesucristo, nos habla en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 48, nos encuentra en esta escritura un milagro muy extraordinario de una mujer que tenía un flujo de sangre, que tenía 12 años batallando con un flujo de sangre. Toda aquella hermana o mujer que me va a estar escuchando conoce lo que se trata de este flujo de sangre, de un periodo sobre su vida. Asimismo vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Dice la palabra que cuando volvió Jesús, la multitud
que estaba ahí le recibió, pero con un gozo, con una alegría. Dice, porque todos le esperaban. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes están esperando a Jesús? ¿Cuántos están esperando que Jesús se manifieste en su vida en este momento? ¿Cuántos están esperando que Jesucristo se manifieste sobre su vida, sobre su casa, sobre su cuerpo? Tal vez tú estés enfermo en este momento, tal vez te sientes en una circunstancia y tú estás esperando esperas a Jesús con un gozo, con una alegría que se manifieste, porque algo sabes que va a suceder cuando viene Jesús a tu vida. Versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose sobre sus pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Versículo 42, porque tenía una hija única. Presta atención en estos versículos. Porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Este hombre llamado Jairo va y se postra a los pies de Jesús y le rogaba, Señor, ve y ora por mi hija. Dice la Escritura que tenía 12 años, que tenía como 12 años. Era una niña apenas, pero su condición en la que ella se encontraba estaba a punto de morir. Versículo 43, pero cuando él estaba en esa circunstancia, dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos y todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aleluya. Santo eres Jesús. Versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Escucha bien esto. Creo que que te metas en la palabra de Dios y que profundices y que te metas en ese momento en lo que está pasando. Dice que Jesús de repente se levanta y dijo, ¿quién me ha tocado? Dice que todos lo negaron, pero dijo Pedro y lo que con él estaba, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Presta atención en esto. Dice, ¿quién es el que me ha tocado? Nuevamente pregunta, pero y le dicen, ¿quién es el que te ha tocado? Versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque ha salido, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Yo he conocido que alguien me ha tocado. Son las palabras del Señor Jesucristo. Dice, porque ha salido poder de mí. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que en Jesús hay poder, hay sanidad, hay liberación. No importa la circunstancia que usted esté pasando en este momento, querido amigo, amiga que me escucha, hermano, hermana que me escucha, no importa la situación, en Jesús hay poder para salvación. Sigue diciendo, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y se postrándose a sus pies
le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Aleluya. Versículo 48 dice, y él le dijo, hija, qué hermosas palabras. Y él le dijo, hija, la tomó como su hija, dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Os ruego, Dios, que tu presencia se manifieste de una manera sobrenatural a través de este mensaje. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras hablando al pueblo. Que no sean, Señor, mis pensamientos, sino que sean los pensamientos, discerniéndolos, Señor, los corazones, impactando las vidas, trayendo sanidad, trayendo libertad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te doy gracias y en tus manos me pongo. A través de este mensaje o de esta palabra podemos encontrar una gran enseñanza para nuestra vida. Punto número 1 que quisiera, que me llama la atención y que quisiera hablar en este momento, dice el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibieron la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Cuántos de ustedes están esperando a Jesús en este momento? Yo no sé qué es lo que esté pasando en tu vida, pero Cristo sí sabe. Dice la palabra que aún si yo me montare a los cielos, allí está Dios. Si yo me fuera a lo más profundo del mar, parafraseando, dice, allí está Dios. Si me fuera a lo más lejos, a las tierras más lejanas, allí está Dios. Donde quiera que vayamos, la presencia de Dios vivo está mirando nuestra vida. Dice que todos le estaban esperando porque tenían algo que Jesús quería, que ellos querían que Jesús le hablase o le restaurase en su vida. Versículo 41, entonces dice, vino un varón llamado Jairo, el principal de la sinagoga, postrándose a sus pies de Jesús, le rogase que entrase a su casa. Versículo 42, y eso es lo que me llama la atención, porque tenía una hija única, no tenía más, nomás tenía solamente esa hija, como de 12 años que se estaba muriendo. Versículo 43 dice, nos habla ahora de una mujer, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Si tú prestas atención, hermano, hermana, aquí podemos ver a una niña que tenía 12 años a punto de morir. Y por otro lado tenemos a una mujer batallando con un flujo de sangre que tenía 12 años. La niña tenía 12 años, la mujer tenía 12 años. ¿Era coincidencia? No es coincidencia. Es propósito de Dios para su vida. Mientras hace 12 años atrás, mientras una mujer iba empezando con una enfermedad, con el flujo de sangre en su cuerpo, una niña iba naciendo a este nuevo mundo. La niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años batallando.
Mientras la mujer iba empezando con su enfermedad en su cuerpo, la niña iba naciendo. Qué interesante. Podemos decir, oh, qué casualidad. Pero no hay casualidades en Dios. Dentro del plan de Dios no hay casualidades, hay planes y propósitos por los cuales pasan y suceden las cosas en nuestra vida. Y este era el propósito para esta mujer. Versículo 43 dice, y que ella había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno le había podido ser curada. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Antes le iba peor a esta mujer. Esta mujer tenía 12 años batallando sobre su vida. Tenía 12 años sufriendo con esa enfermedad. Dice la palabra que iba de médico en médico, gastando todo lo que tenía. Tal vez tenía casas, tal vez tenía algo y vendió todo lo que tenía para poder ser curada, y nadie lo podía curar. Libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 26 dice las últimas palabras, y antes le iba peor. Eso quiere decir que iba empeorando en su enfermedad, pero no solamente en su enfermedad, no solamente en lo físico estaba empeorando. Esta mujer tenía algo que no solamente afectaba su cuerpo físico, también estaba afectando su alma, su vida, su persona como mujer. Levíticos capítulo 15 nos habla de la ley de la mujer cuando tiene flujo de sangre. Y te voy a leer lo que habla la ley para que tú puedas entender el proceso que estaba pasando esta mujer. Levíticos capítulo 15 versículo 19 dice, cuando una mujer tiene flujo de sangre y su flujo fuere sobre su cuerpo, 7 días será apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Esta era la ley en el libro de Moisés, en la ley de Moisés. Esta era la ley para toda mujer que en su periodo no podía estar dentro del pueblo de Dios. Tenía que ser apartada de la sociedad, tenía que ser apartada de su familia. Si tenía hijos, tenía que ser apartada de sus hijos, de su esposo. Tenía que ser apartada 7 días. Y no solamente eso, porque decía que cualquiera que la tocare se le consideraba una persona inmunda hasta el anochecer. Imagínate tú como madre estando en este proceso, queriendo abrazar a tus hijos, darle un beso, decirle, hijo te amo, hija te amo, a tu esposa, queriéndote abrazar a tu esposo. No podías tocar, ni tu esposo podía tocarte porque se le consideraba una persona inmunda en su vida. Y no solamente eso, versículo 25 del libro de Levíticos capítulo 15 dice el versículo 25, y la mujer cuando siguiere en el flujo de su sangre, o sea, que no se le quitara después de ese periodo, sino que siguiera continuamente con el flujo de sangre, con su periodo, dice, por muchos días
por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa mujer seguía con ese flujo de sangre, sería inmunda hasta que se le quitara totalmente el flujo de sangre. Así podía tardar 1 mes, 2 meses, 5 meses, 4 meses. Se le iba a considerar inmunda. Y como una persona inmunda tenía que estar fuera y apartada de la sociedad. Más o menos ya me estás entendiendo de lo que se estaba enfrentando esta mujer del flujo de sangre. Esa mujer no solamente se trata de que estaba enferma, hermana. Esa mujer tenía heridas en su corazón. Esa mujer tenía heridas en su alma porque era apartada, se consideraba inmunda a sí mismo. Santo. ¿Cuántas personas se consideran inmundas hoy en día por sus pecados, por sus maldades, por las circunstancias, y dicen: yo no soy digno de acercarme a Dios? Yo no soy digno de acercarme a Dios porque soy impura, impuro. Tal vez eres víctima de las circunstancias del momento. Tal vez en un momento te golpearon, te tomaron, te violaron, te insultaron, abusaron de ti. Y tú no fuiste víctima de las circunstancias, pero muchas veces te sientes inmundo, inmunda por haber pasado en esas circunstancias. Así mismo se encontraba esta mujer. No solamente se trataba de salvar su cuerpo de su enfermedad, se trataba de sanar su corazón, su vida. Y fíjate qué tremendo era la ley de Moisés, versículo 26 del Lucas 15. Versículo 26 dice: toda cama en que durmiese y todo el tiempo en su flujo le será como la cama de su costumbre. Aún la cama se le consideraba una cama inmunda. Nadie podía sentarse y acostarse allí. Si otra persona venía y se acostaba en su cama, esa persona, por haber tocado la cama, también se le consideraba inmundo. Y todo mueble será que se sentare y será inmundo como la impureza de su costumbre. Aún una silla donde esa mujer se podía sentar, aún se le consideraba esa silla inmunda. Nadie podía tocar esa silla. Imagínate como persona cómo se sentía esta mujer que tenía 12 años batallando con su problema. Aleluya. Versículo 27 dice: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Cualquiera que tocare la cama de esa mujer, la silla de esa mujer, el plato de esa mujer, lo que quiera que tenía esa mujer, era inmundo. Puedes imaginar el acto, el rechazo que sentía esa mujer de la sociedad. Puedes imaginar lo que ella estaba pasando en su corazón, en su vida, en su alma en ese momento, porque no podía acercarse absolutamente a nadie, ni nadie se podía acercar a ella. Oh, aleluya. Esta era la condición de esta mujer, hermana. Dice la palabra que tenía 12 años batallando, 12 años, imagínate. No era un mes que tenía, eran 12 años de su vida batallando con esta enfermedad.
Pero dice la Escritura, pero un día, cuando oyó hablar de Jesús, aleluya. Pero un día cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Así como ella había escuchado de Jesús, tú en este momento estás escuchando de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo mismo, parafraseando, dice: yo soy la vida eterna, yo soy la vida verdadera, yo soy el gran yo soy. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el Dios todopoderoso. Dice la Escritura, versículo 43, Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos en todo lo que tenía y nadie le había podido curarla, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, aleluya, el flujo de su sangre se detuvo. En ese momento, al instante, cuando ella fue y se acercó a Jesús, el flujo de su sangre se detuvo. Para afirmar esta palabra, quiero contarte un testimonio acerca de una mujer que tenía el mismo problema de un flujo de sangre. Hace años atrás, yo estaba en una casa donde iba a comer cuando estaba en la ciudad de Guadalajara. Íbamos a la casa de las mujeres a comer, todo lo que trabajamos como maestros, como servidores, allá en el instituto. Y recuerdo que fui a la casa a comer y estaba sentado, después de haber comido, y estaba sentado y estaba platicando con una hermana, una de las encargadas de la casa de mujeres. Cuando en eso volteo y miro pasar a una jovencita. Cuando la miro pasar, iba caminando así. La miré débil, cansada. Cuando uno pierde sangre, hermano, cuando uno pierde sangre, tu cuerpo se debilita. Tu cuerpo se debilita. Y esa mujer iba caminando cansada, débil. Y cuando yo la miré, me dice el Espíritu Santo: ve y ora por ella. Quiero que ores por ella. Y platicando con la hermana, le digo: hermana, me gustaría hablar y orar por esa mujer, por ella, por esa hermana. Quiero que vayas y le digas a la encargada, dile que quiero orar por ella, que me dé permiso de orar por ella. Me dice: hermano, vamos, yo te acompaño. Fuimos al cuarto donde estaba esa mujer. Cuando yo llegué con ella, le digo: hermana, Dios te bendiga. Vengo de parte de Dios y quiero orar por ti, por tu vida. Le digo: yo no te conozco ni sé lo que está pasando en este momento en tu vida, pero Dios sí sabe y Dios me mandó a orar por ti. Le digo: ¿me permites orar por ti? Ella me dice: sí, hermano, está bien, ore por mí. Le digo: pero desde ahorita te digo, cuando yo ore por ti, Dios me va a hablar y me va a revelar todo lo que está pasando en tu vida para que tú puedas ser libre de lo que tienes.
Y desde este momento te digo aquí, yo no estoy para juzgarte, ni soy nadie para juzgar a las personas. Yo, al igual que tú, soy un hombre que depende de Dios. Y yo no estoy aquí para juzgar a las personas. Yo estoy aquí porque solamente soy un instrumento para la gloria de Dios, porque Él quiere obrar a tu vida. Le digo, todo lo que en este momento hablemos y hablamos será entre tú y yo, solamente si tú me das permiso de más adelante hablarlo como un testimonio de lo que Dios hizo o va a hacer en este momento en tu vida. Yo lo voy a platicar. Voy a respetar tu nombre, no voy a dar tu nombre, simplemente voy a hablar lo que Dios hizo en tu vida como un testimonio vivo. Ella me dijo, hermano, está bien, lo puede hacer. Y es por eso que te voy a contar esta historia. Recuerdo que cuando estaba ahí, puse mi mano en su hombro y empecé a orar por ella. Le dije, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esa mujer. Cuando empiezo a orar, hermano, viene el Espíritu Santo y me empieza a revelar toda su vida. Cuando estaba orando, y empieza el Espíritu Santo a traer a mi memoria, a mi mente, etapas o cosas que sucedieron en su vida. Empiezo a ver como imágenes, visiones, donde esa mujer la miro sentada en una discoteca con 5 hombres. Estaban tomando. Ella estaba sentada alrededor de 5 hombres, estaban bebiendo, tomando, supuestamente allí en la discoteca, divirtiéndose. Cuando de repente miro que uno de esos hombres le avienta algo en la bebida donde esa mujer estaba tomando. Cuando ese hombre le avienta creo que era como un polvo, una pastilla que miré en ese momento que le aventó. Cuando miré, esa hermana se lo tomó. Ya a los 10, 15 minutos se empezó a sentir mareada y se perdió el conocimiento. Hermano, lo que sucedió después fue algo terrible. Esa mujer que perdió el conocimiento, aquellos hombres la tomaron, se la llevaron a un hotel y entre los 5 abusaron de ella toda la noche, hermano. 5 hombres abusando de esa pobre mujer inconsciente. Cuando ella despertó, miró que había sido abusada y que estaba sangrando de su parte. Cuando eso sucedió, le entró un odio y le entró un coraje y un rencor sobre aquellos hombres que habían abusado de ella, que allí empezó con una enfermedad en su cuerpo que no podía dejar de sangrar. Estaba con ese problema en su vida, ese sangrado en su vida. Cuando ella llegó a los pies de Jesús, la enviaron a esa casa para que ella conociera y fuera instruida en la palabra. Todavía tenía ese problema en su cuerpo. Seguía con el flujo de sangre en su vida. Creo que habían tenido ya como 9 meses, algo así, como 9 meses que ya tenía con el flujo de sangre y no se le podía detener. Y cuando yo empiezo a ver todo eso, yo le empiezo a decir a ella, esto pasó, está pasando, esto pasó en tu vida, esto pasó en tu vida. Y cuando yo le empiezo a decir, esa mujer se empieza a quebrantar y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque su alma sí ha sido fragmentada a causa del dolor y el abuso de esos hombres. Y eso había traído una consecuencia en su cuerpo de flujo de sangre constitutiva en su vida que no podía detener alrededor de 9 meses atrás. Y cuando estaba orando me dice el Espíritu Santo, dile que perdone y yo la voy a sanar. Yo le digo, hermana, el Espíritu Santo, Dios me dice
que usted tiene que perdonar a aquellos hombres que abusaron de usted. Y yo le digo, yo sé que como persona es difícil pasar ese proceso. Yo sé y te entiendo que para ti puede ser difícil de perdonar a esos 5 hombres que abusaron de ti toda la noche. Y créeme que Dios lo entiende. Pero yo quiero y Dios desea que seas sincera. Y si tú no puedes, le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no puedo perdonarla, pero ayúdame a través de ti, trae ese perdón para yo poder perdonar de todo corazón a esas 5 personas que abusaron de mí. Mi hijo, le dije, hermano, ¿lo quieres hacer? Sí, hermano. Y yo la guié a una oración pidiéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no puedo perdonar a esas personas, pero tú ayúdame a través de ti. Quiero dar ese perdón a esas personas. A través de ti quiero perdonar a esas personas porque yo quiero ser libre. Y empezamos a orar juntos, y empezó a llorar, hasta que perdonó a todos y cada uno de ellos, hermanos. Y desde ese momento, a partir de ese momento, el flujo que tenía en su cuerpo había desaparecido. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Solo tú lo haces, Dios. Solo tú lo haces. Esa mujer fue sana. El flujo se detuvo de su cuerpo. Jamás volvió a tener ese problema. Porque ella le creyó a Jesús. Ella puso su enfermedad en las manos de Dios, aunque fue un proceso difícil en ese momento. Pero le pidió al Espíritu Santo que le ayudara y el Espíritu de Dios la ayudó. Yo no sé qué es lo que estés pasando, lo que ha pasado en tu vida. Pero si tú le dices al Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero perdonar a aquellos que me han traicionado, que me han golpeado, que me han abusado, que han hecho tantas cosas. Ayúdame a perdonarlos con todo mi corazón, porque yo quiero ser libre. Aleluya. Oh, hermano, solo Cristo hace estas cosas. Por eso dice la palabra que cuando vino Jesús, dice, cuando volvió Jesús, le recibieron la multitud con gozo, porque todos le estaban esperando. Yo no sé si en este momento tú le estás esperando, pero Él está ahí. Jesús no está atado a un edificio, a una imagen o lo que sea. Jesús es un ser espiritual, y donde quiera que le invocare su nombre, allí va a estar contigo, allí en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, donde importa, donde estés, allí clama a Jesús y Él te responderá. Jeremías dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, aleluya. Marcos capítulo 5, versículo 28 dice que esta mujer, al escuchar de Jesús, quería acercarse a Jesús. Dice Marcos 5, 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Mateo capítulo 9, versículo 21 dice, porque decía dentro de sí, esa mujer decía dentro de sí, Mateo 9, 21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salvo, aleluya. Tú tienes que decir dentro de ti, creer en tu corazón, creerlo en tu corazón. En ti es donde tienes que pensarlo, meditarlo, dentro de ti, no en tus pensamientos, no en tus ideas, en meditarlo en lo más profundo de tu corazón, creerle a Dios que Él es Dios. Aleluya. La Biblia dice que toda una multitud le apretaban, le oprimían, que todos le oprimían a Jesús. Cuando Él preguntó quién me tocó, Pedro le dijo, Señor, una multitud te sigue, te oprime y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús le dijo, sí, y alguien me tocó porque poder salió de mí. ¿Sabes por qué, hermano? A pesar de que había una multitud tocando a Jesús, oprimiendo a Jesús, solamente una mujer logró su objetivo. Solamente una mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque cuando ella se acercó, la fe de ella fue la que le sanó. Lucas capítulo 8, versículo 46 dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado. Era la fe la que hizo la diferencia en toda esa multitud. Era la fe de ella la que hizo la diferencia. Todos lo estaban tocando, pero nadie logró sacar el poder de Dios. Pero nadie pudo sacar poder en Cristo, solamente esta mujer, porque ella lo tocó con fe. Si tú quieres que Dios obre en tu vida, acércate a Jesús con fe. Cree en Jesús. Cree en su milagro. Cree en el poder de su resurrección. Porque la Biblia dice que Él vino a morir por todo y cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú tienes que creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Aleluya. Pero me llama la atención que Jesús le dice, hija, tu fe está salvado. ¿Sabes la expresión de Jesús al decirle hija? Aquella mujer que por 12 años había sido menospreciada, aquella mujer que se sentía inmunda, aquella mujer que todo el mundo no la podía tocar porque iba a ser inmundo si la tocare. Y de repente viene Jesús y le dice, hija. Jesús estaba rompiendo con todos los conceptos humanos, con todos los conceptos religiosos. Jesús estaba demostrando el amor de Dios sobre tu vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que demostrar en nuestra vida. El amor de Dios, no es juzgar, no el hablar, no el menospreciar, no empezar a hacer cosas que no glorifican a Dios. Mejor dobla tus rodillas y alaba a Dios y glorifica a Dios cuando Dios levanta al enfermo, cuando Dios levanta al caído, a las prostitutas, a lo homosexual, a la lesbiana, cuando Dios levanta al borracho, a aquel hombre que no tiene remedio. Dale gloria a Dios. Yo no sé qué es lo que esté pasando en tu vida, pero déjame decirte que Jesús va pasando en este momento en tu casa, en tu hogar, y ahí está contigo en este momento. Solamente tienes que acercarte con fe, como lo hizo esta mujer.
Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te voy a invitar para que lo creas en sí, como dice la palabra, esta mujer pensando en sí, meditando en sí, en su vida interior, en su corazón, dentro de su ser, fue donde sacó su fe, su creer en Dios. Le digas: Señor Jesús, te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Me arrepiento por haber vivido una vida lejos y alejada y apartada de ti. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, y te acepto para que seas tú obrando en mi vida. Tú manifiéstate, Señor, de una manera especial. Sana mi alma, sana mi corazón, sana mi ser. En el nombre de Jesús. Y así mismo, Señor, si hay una enfermedad, si hay alguna, Señor, influencia demoníaca, Señor, en el nombre de Jesús, te declaro libre por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Allí, Señor, donde se encuentre mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, envía, Señor, tu presencia. Padre, que estés tú sanando su cuerpo. Toda enfermedad de cáncer, toda dolencia de piernas, rodillas, toda, Señor, influencia, Señor, toda artritis, en el nombre de Jesús, sea desarraigada, echada fuera de su vida. En el nombre de Jesús, toda diabetes, en el nombre de Jesús, se va y fuera de su vida. Toda opresión del diablo, en el nombre de Jesús, suelta esas vidas. Y en el nombre de Jesús, declaro libertad sobre su vida. Escribe, Señor, su nombre, Señor, de cada uno de aquellos que están aceptados en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, ellos puedan entrar al reino de los cielos. Y en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, y a ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Y te mando un fuerte abrazo, y recuerda que tienes que acercarte a Jesús con fe. Pídele con todo tu corazón y Él escuchará tu oración. Bendiciones. Amén.